quiero compartir el temor de Dios. Ese es el tema de hoy, el temor de Dios. Éxodo 20:20, así dice la Escritura. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Vea cómo termina el versículo, si lo están leyendo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Para que no pequemos. Que el temor de Dios, mis hermanos, esté siempre delante de nosotros para no pecar. Y vivamos en santidad, porque esta serie se llama Creciendo en Santidad. Que como sacerdotes, ¿sabía usted que somos sacerdotes de nuestro hogar? Nunca, jamás se nos olvide que traemos una lámina dorada en nuestra frente que dice santidad a Jehová. Que nunca se nos olvide. Mire, este versículo que leímos viene precedido por la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, etc. Y así como no debemos desligar los mandamientos de nuestro amor por el Señor, tampoco se pueden separar los mandamientos de Dios de su temor. No debemos. No sé si ya se dio cuenta, pero vivimos en un mundo donde no hay temor de Dios. Nos tocaron tiempos muy difíciles, peligrosos. Hay mucha violencia, guerras en Ucrania, en Rusia, en Israel. Recientemente las noticias que hemos escuchado, prácticamente los países que están alrededor de Israel amenazando con atacar a Israel y destruirlo. La maldad ha aumentado tanto que se ha metido a las iglesias. ¿Qué decir de la llamada inteligencia artificial? ¿Han escuchado de la inteligencia artificial? No sé ni qué es. Abra su teléfono, vea su WhatsApp, y ahí aparece una ruedita azul con morado. Y dígale, imagina un campo de fútbol en Guanajuato, y le va a mandar la foto. Esa es la llamada inteligencia artificial. En el libro de Apocalipsis se habla de una imagen que habla. Una imagen que habla, que se le da el poder para hablar. ¿Será que la inteligencia artificial está detrás de esto? En China he visto algunos videos cortos en unos malls muy grandes, en donde prácticamente se ven esas imágenes en tercera dimensión que salen de la pantalla. Es impresionante. Y recuerden que para el apóstol Juan todo esto era muy desconocido. Cuando él empezó a escribir las visiones, él no conocía nada de la inteligencia artificial, tampoco de aviones. Por eso él hablaba por medio de comparaciones. ¿Será que esas langostas que vio eran aviones? ¿Era una guerra que estaba viendo el apóstol Juan? Pero regresando al punto, no hay temor delante de Dios. Mucha gente vive de esa manera. Y creo que lo más difícil es ver cómo algunos que se dicen cristianos están abrazando otras ideologías, otras filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Se diluyen en el mundo. Entre las personas que no tienen temor de Dios. Artistas cristianos que jalan multitudes, pastores
apoyando marchas multicolores, así lo voy a llamar. Y quiero aprovechar para decir algo. Yo soy hombre y me equivoco, ¿cuántos saben? Y estoy muy expuesto porque cada semana, 2 veces, a veces hasta 3 veces, estoy hablando de la palabra. Y ahora en esos tiempos debo de tener cuidado, ¿verdad? Con algunas cosas. La semana pasada dije un chiste, eso no fue problema, sobre una mujer. Y quiero pedir perdón, porque si ustedes saben, los que me conocen, yo siempre hablo a favor de las mujeres, ¿no? Pero fue un chiste que no debí decir. No, me equivoqué. El único que no se equivoca es el Señor Jesús. Siempre decía las cosas de una manera perfecta. De su boca salían palabras de gracia que edificaban. Pero apoyando, les decía, apoyando todo este tipo de situación, cristianos reconocidos, cantantes, artistas, con su playera, apoyando ese tipo de marchas. Y tampoco no es que estemos en contra de ello, lo voy a explicar más adelante. Pero están abrazando esas ideologías, se diluyen en un mundo que no tiene temor de Dios. Y esto es un fuerte indicativo de que se ha perdido precisamente el temor a Dios. Pedro, en su primer sermón, después de que cayó el Espíritu Santo con poder, bautizando a ellos que estaban reunidos, nadie dice la palabra, exhortó, porque pensaban que estaban borrachos, hablando en otras lenguas, en otros idiomas, exhortó a muchas naciones representadas en ese momento, judíos, cretenses, árabes, etc. Les exhortaba diciendo: sean salvos, escapen de esta generación perversa, escolios, de esta generación retorcida, una generación moralmente retorcida. Pablo, en sintonía con Pedro, agregó que no solo era perversa, sino también maligna. Filipenses 2:15, así dice la palabra: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, recibiendo en santidad, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mi hermano, el Señor quiere que vivamos como hijos de Dios, intachables, que llevemos una vida pura y limpia en medio de una generación retorcida, pervertida, trastornada y corrupta. Porque solo de esa manera podremos resplandecer, como lo hicieron esos 4 jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a la gran Babilonia, que dicho sea de paso, esa gran ciudad estaba dividida por el río Éufrates, llena de templos paganos. En cada puerta encontraban un nombre de un dios pagano y con sus imponentes jardines colgantes. Una de las maravillas del mundo antiguo, dice. Yo me imagino a Daniel y allá a sus amigos: ¿qué onda? Es un mundo nuevo para nosotros. Un mundo diferente, les cambiaron sus nombres también. Sabrá pasar de Abednego. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Pero Daniel, Ananías, Misael y Azarías estaban decididos a mantenerse santos y fieles, aunque les costara la vida. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y el Señor les dio gracia. De tal manera de que sus rostros estaban mejor que aquellos que estaban comiendo de la comida del rey. Dame agüita, dame mi lechuguita, yo con eso lo hago. Y el Señor les dio gracia. Y durante esos años que vivieron ahí, por cierto, muy difíciles, el Señor, repito, les dio una gracia especial.
En cada época de la historia de la humanidad, el Señor le ha dado gracia a su remanente fiel. ¿Cómo era la generación de Noé? La maldad de los hombres era mucha en la tierra y solo pensaban en hacer el mal. Pero Noé halló gracia delante del Señor. Lot halló gracia y el Señor lo libró de la ira que se descargó contra los sodomitas. Él escribió lo siguiente: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es lo que debíamos estar haciendo nosotros, afligiendo nuestras almas a ver tantas cosas que están pasando en el mundo. Los apóstoles se enfrentaron a un tiempo muy violento. Todos prácticamente fueron asesinados, excepto el apóstol Juan. Pero podemos estar seguros de que en su muerte el Señor les dio una gracia especial para resistir hasta el final. Ahí muriendo, unos decapitados, varios muriendo de una manera muy violenta. Pablo, que no fue considerado de los 12, deja testimonio de esa paz en su corazón antes de ir a los brazos de Jesús. Él escribió lo siguiente a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Hermano, es tiempo de pelear una buena batalla. He acabado la carrera. Es tiempo de seguir corriendo hasta llegar a nuestra meta, que es Jesús. He guardado la fe, el dijo el apóstol. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Todos aman su venida? Todos nosotros. Mis hermanos, de la misma manera el Señor nos dará una gracia especial en estos tiempos difíciles para guardarnos del mal y no caer, si andamos en su temor. Si andamos en su temor. Los tiempos son feroces. Y no piense que esto va a mejorar. Así como en lo natural las cosas tienden a desgastarse, esa camisa que usted trae el día de hoy, un día la compró nuevecita, ¿sí o no? Nuevecita. Olía nueva. Dijeron que no, ¿verdad? No la compró allá en el pasado donde yo fui, pues, en la de segunda, ¿va? No, pues no era nueva. Bueno, se han comprado algo nuevo, unos zapatos nuevos, ¿sí o no? Hasta huelen como de la cajita. Huele bien padre lo nuevo. Pero después de 10 años, se desgastaron. Todo en este mundo tiende a desgastarse. ¿Y qué está pasando con la moral del ser humano? Se está desgastando. Se está desgastando. Dramáticamente. Nuestro rabí, nuestro maestro de gran conocimiento, dijo que la maldad iba a aumentar. Dios siempre con mucha anticipación le ha dicho a su pueblo sobre los sucesos que pronto vendrán. Jesús dijo en Mateo 24:25, ya os lo he dicho antes. Jesús repetidas veces les dijo a sus discípulos que lo iban a matar. Me van a matar. Me van a tratar como al peor de los pecadores, pero los espero en Galilea. Ahí los veo, porque también voy a resucitar. ¿No es cierto o no? Con mucha anticipación. Dios le dijo también a Abraham que el pueblo de Israel sería esclavo 400 años. Así es, mis hermanos. Muchos israelitas murieron en Egipto, pero finalmente el Señor sacó a su pueblo de ahí por mano poderosa. Le leo algunos versículos para que no me crean a mí sino lo que dice la palabra. Génesis 15:13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, dice aquí Abraham sin H, ¿se da cuenta? Todavía.
el Señor que cambió el nombre a Abraham. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava ahí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Mas también, aquí viene la gracia especial del Señor. No se queda ahí, si no estaríamos desahuciados sin la gracia de Dios. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Todos los egipcios les daban las alhajas, los aretes, llévenselo también, ya. Los queremos aquí. Toda la nación llorando porque han perdido a sus hijos. Llévenselo ya, bájense. Dios, por medio del profeta Jeremías, profetizó también que su pueblo viviría, el pueblo de Dios viviría en Babilonia 70 años. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Por eso el mismo profeta Jeremías, que estaba en Jerusalén, les envió una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo, que decía lo siguiente, porque ellos fueron cautivos, recuerda. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29:4. Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad a mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y vaya que los judíos, ellos les decían, no se toman en serio cuando el Señor dijo: multiplíquense, llenen la tierra. Por lo menos cada familia tiene 10 hijos. 10 hijos. Y ahora con esta famosa ideología, ¿les conoce? Solo imagínense en 10 años. El 22% ahora de la generación Z ya está entrando en ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar en 10 años? Que no van a tener hijos. Con el aborto, ¿qué está pasando? Millones de niños. Porque hay algunos que están decidiendo más arriba que hay un peligro de que esto se llene y se haga caos. Pero vea el mensaje de Jeremías. No les dijo: salgan, rebélense contra el gobernante, salgan de ahí. Él sabía que iban a estar 70 años. Ni se preocupen, vivan ahí, vivan ahí. Pero no para el mundo, vivan ahí. Van a casarse, edifiquen sus casas ahí dentro de Babilonia. Duren 70 años. Es una promesa de Dios. Después de eso el Señor los va a sacar. Pero todos ellos enfrentaron tiempos muy difíciles y el Señor les dio de su gracia. Nosotros, hermanos, estamos en un capítulo de la historia muy interesante. Ciertamente es muy desafiante para nuestra fe. Sobre todo ahora que se viene el gobierno nuevo. Permítanme decirles, ayer nuestro pastor nos mandó un video muy interesante sobre el gobierno que se aproxima a México, en donde han decidido poner a una persona, digamos que en un puesto clave, un académica, pero es evolucionista, y donde se le escucha declarar algunas cosas, hermanos, que necesitamos estar preparados. Es que el hombre no es la corona de la creación. Todo esto evoluciona. Nosotros no hemos sido creados. ¿Qué cree que va a pasar en las escuelas? Si ahorita como están las escuelas. Un nuevo gobierno que va a establecer normas, leyes que van contra la ley de Dios, porque no tienen temor de Él.
Pero todas estas son señales de que el regreso del Señor es inminente. 69 por 7, ¿cuánto le da? A ver, por matemáticas. ¿No? ¿Saben? Me falla la de 3, pastor. ¿Cuánto es? A ver, saque su calculadora. Le doy chance, pues. ¿No? Han pasado cerca de 483 años, desde que el pueblo de Dios salió de Babilonia hasta que el Señor entró triunfalmente a Jerusalén en un burrito. 483. 70 por 7, ¿y cuánto le dan? 490. 490 años. Si usted estudia el capítulo 9 de Daniel, ahí se habla de las 70 semanas de las 70 semanas en ese capítulo. 70 por 7 son 490 años. Nos faltan 7 años, porque en el lenguaje hebreo hay semanas de años y también de días. La profecía de las 70 semanas, que es muy interesante, capítulo 9, y el contexto es cuando Daniel está orando, pidiendo perdón a Dios por el pecado del pueblo y por su pecado. Señor, perdónanos, nos hemos alejado de tu palabra, de tus mandamientos, hemos hecho lo malo delante de ti. Prácticamente la mitad de ese capítulo está orando Daniel fervientemente y de repente aparece un ángel Gabriel y le da nuevas fuerzas y ahí empieza a escribir la profecía de las 70 semanas. Y esta profecía, que es un paquete profético, trata de un periodo trascendental en la historia. Se podría decir que estamos en la última semana. Y este es un paréntesis, como si se detuviera el tiempo. Porque bueno, pasaron 2000 años. Porque es un tiempo en el que no conocemos. El Kairos de Dios es diferente al nuestro. Nuestro Señor es un Dios atemporal, está fuera de este tiempo. Nosotros estamos aquí esclavizados en el tiempo, pero Él no. Y este es un paréntesis que se abre, muy interesante, en el tiempo. Y si usted y yo quiere saber, yo quiero saber lo que va a ocurrir en esta última semana, debemos estudiar Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis y las dos cartas que le escribió Pablo a los de Tesalónica, que le dio algo rápido. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:3 y versículo 4. Nadie os engañe. ¿Y qué dijo el Señor en Mateo 24? Lo mismo, mirad que nadie os engañe. Y estas palabras que el Señor dijo en Mateo 24 son desarrolladas ampliamente, de una manera detallada, por Juan el apóstol. Y si usted ve las palabras del Señor Jesús, son continuas. Habrá guerras, rumores de guerra. Los cristianos entregarán también a otros cristianos. Y habrá muchas cosas, terremotos. Escuchen. Como no están en orden cronológico, tenemos que estudiar y encontrar todas las piezas en la Escritura para armar el rompecabezas. Ahí se requiere estudiar. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No vendrá el Señor hasta que acontezca eso: apostasía y la aparición del anticristo. Mis hermanos, los tiempos son malos, pero también son muy emocionantes, porque se están cumpliendo las profecías y se escuchan las pisadas de un caballo blanco, y el que lo monta se llama fiel y verdadero, que viene a juzgar y a pelear, dice el libro de Apocalipsis. Se acerca. Por eso estas enseñanzas sobre la santidad son de vital importancia, porque el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. No se diluya en el mundo, hermano, que no tienen temor de Dios.
consagre su vida, Señor. Es tiempo de consagrar su vida, su corazón, mi vida. Estamos inmersos en un mundo que no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios. El apóstol Pablo en su carta de Romanos nos da algunas características del hombre que no tiene temor de Dios. Cito lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. ¿No? Esta frase se repite más adelante. A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó, Romanos 1:26, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No requiere explicación, se entiende perfectamente lo que dice la palabra. Estos versículos están en el contexto de cómo dejaron a Dios. No me importa Dios, yo no necesito a Dios, pastor. Yo con mi religión tengo, yo puedo solo. Y se fueron detrás de otros dioses. Además, dice la palabra que se envanecieron en sus razonamientos, profesando ser sabios, se creen muy sabios, muy inteligentes. Es que habitamos en un cuerpo, tenme cuidado. Habitamos en un cuerpo, somos cuerpos andantes. Toda esa terminología es peligrosa, ¿no? Si es cierto, mi alma está en un cuerpo, no puedo salir de ahí. Somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Uno solo. La necedad y la idolatría han llevado al ser humano a lo más profundo del abismo. Pasan por alto la ley de Dios, la ley de sus conciencias, y por último pasan por la ley natural. Y han hecho cosas vergonzosas como la homosexualidad. Ahora bien, hermanos, el mensaje de la Biblia no es un mensaje de odio contra aquellos o aquellas que practican este pecado. Recientemente vi un video también en una jovencita es abrazada por un pastor porque tenía una conducta de las que ustedes saben: quiero cambiar, yo no quiero vivir así. Él se ve como abraza al pastor y dice: sí, el Señor te perdone y te ama. Pero siempre hay que hablarles de esto, del pecado. Ese pecado del que estamos hablando es igual que otros pecados, hermanos, es igual. Es un pecado, pero no es un mensaje de odio contra ellos. Versículo 28 les leo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó otra vez. Es decir, la sentencia de Dios es que nos da lo que queremos. ¿Quieres seguir así? Está bien, sigue por ahí. Te entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de males. Cada día inventan más cosas para hacer el mal. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta lista incluye el desorden económico, llenos de avaricia, gente avariciosa. ¿Usted conoce gente avariciosa? Incluye el desorden social, homicidio, disensiones, engaño y malicia, quebranto familiar, rebeldía contra los padres, hijos que maldicen a sus padres. Otra noticia que
Yo veo la noticia, no sé si es la noticia, no se da cuenta, ¿verdad? De un joven drogadito de, no sé, cerca de 20, 30 años, que mató a su abuelita. Porque le dijo, ya deja esa cochinada, deja de drogarte ya. ¿Cómo va a matar a su abuelita? Quebrantamiento familiar, quebrantamiento en las relaciones con el prójimo, insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Pablo, si nota conmigo, nos acaba de describir perfectamente el corazón más sucio y contaminado que existe. Posiblemente nos ha descrito aquí el corazón del peor de todos los sicarios. Así está el corazón del hombre, que necesita ser limpiado por la sangre de Jesús. Y en vez de encontrar paz y bendición, nuestro pecado provoca colapsos espirituales, psicológicos, sociales y físicos. Esa misma persona que está llorando en una profunda depresión, al siguiente día se está riendo como si estuviera fuera de sí. La gran tragedia es que escogemos esto para nosotros mismos y Dios nos permite caminar por la puerta que escogemos. El apóstol aquí no termina, sino que nos lleva como Dios lo hizo con Ezequiel, en ese capítulo que les mencionaba, creo que el 8. Fue el Señor en visión, y la palabra dice que lo toma de las guedejas de su cabello. Ven para acá, Ezequiel, quiero mostrarte algo. Voy a enseñar las cosas abominables que se están haciendo dentro de mí. Y así, Dios lleva la cosa para que viera el corazón del hombre en un gran abismo. Romanos 13:13 dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pablo aquí utiliza el sepulcro como ejemplo de contaminación por la corrupción que guarda en su interior. Por la garganta brotan al exterior las mentiras, los chismes, las maldiciones. Brotan de un corazón engañoso y perverso. Veneno de áspides debajo de sus labios. Un ejemplo aquí: cuando se habla mal de un hermano, se está maldiciendo al que lleva la imagen de Dios y que está siendo conformado a la imagen del Señor Jesús. Tengamos cuidado. Versículo 15, Romanos 3. Sus pies se apresuran para derramar sangre. El hombre nacido en pecado lleva la semilla del homicidio en su corazón. El primer hombre nacido, Caín, fue un homicida. Mató a su hermano Abel. El asesinato se ha vuelto tan común, hermanos, que lo vemos como algo normal en nuestra sociedad. Versículo 16: quebranto y desventura hay en sus caminos. En los caminos que cada hombre se trazó para sí mismo son caminos que lo alejan de Dios, donde solo hay quebranto y desventura, literalmente calamidad, ruina y miseria. Versículo 17: y no conocieron camino de paz. El hombre no tiene paz, siempre inquietos, turbados, desesperados, angustiados. ¿Sabe por qué? Porque no conocen al príncipe de paz. Viven como ese gran payaso inglés llamado Darwin, que hacía reír a todas las personas, pero estaba hundido en una depresión y tristeza terrible. Fue con el doctor, esta es la historia. Si tomaba nuestra ayuda, y el doctor no sabía qué hacer, sin saber qué era el payaso. Y le dijo: ya sé que te voy a recomendar. Tengo 2 boletos para que vayas a ver al payaso Gabriel. Te va a servir mucho. Yo soy el payaso Gabriel. Me dijo usted.
está la gente. Pero vea cómo termina Pablo. Ahí sí quiero que me acompañen. Romanos 3:18. ¿Está viendo el versículo? ¿Cómo termina? ¿Alguien que lo lea? Con voz fuerte, clara. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así termina el agosto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Quien no respeta a Dios no respeta a nadie. Mis hermanos, se teme a Dios en el sentido de un profundo y reverente respeto hacia Él. ¿Cuántos creen eso? Llegar a conocer a un Dios que es santo, justo y misericordioso debe producir en nosotros un temor bueno, lo voy a llamar de esa manera, para no ofender. En otras palabras, la verdadera teología nos conduce a conocer y vivir a ese Dios magnífico en santidad. Porque la teología, hermano, no solamente es para llenar nuestro cerebro de información, es para nuestra transformación, para conocer más a Dios. El sentido en que Pablo dice delante de sus ojos no significa una visión física de Dios, sino la visión espiritual que el hombre alcanza a entender en la intimidad de su corazón. El temor de Dios impulsa para que nos apartemos del mal y seguir el bien. Las Escrituras dicen en Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Por tanto, si ese temor desaparece, la puerta de maldad estará abierta de par en par, para que el hombre entre por ella y cometa toda clase de maldad. Mis amigos y hermanos, el temor de Dios es un tema fundamental en la Biblia. En repetidas ocasiones encontramos en las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor del Señor. Y aunque implícitamente ya vimos que el temor de Dios es apartarnos del mal también, para que podamos vivir en santidad, quiero ahondar un poquito más. Vaya conmigo al Salmo 130, versículo 3. Que es el nombre de Dios. Si ustedes estudian o ven la palabra en hebreo, aleluya, así termina con esas palabras, aleluya. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es una pregunta retórica cuya respuesta es nadie. Nadie. Que todos hemos pecado. Versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. La palabra en hebreo es yare, temor. Para que seas temido. Como podemos apreciar, el salmista teme a Dios porque Dios perdona su pecado. Entonces el temor de Dios no se refiere a tener miedo para ser castigados. Más bien, es una actitud de asombro, respeto y reverencia, una alegría estremecedora ante la santidad y grandeza de Dios. Otra forma de decir esto se encuentra en el Salmo 16:8. Acompáñenme ahí ahora. Salmos 16, versículo 8. Y así dice la palabra.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El salmista lo que está diciendo es: siempre tengo presente al Señor. Mi secreto de vivir en santidad es que vivo siempre delante de un Dios infinitamente santo. Siempre pienso en su grandeza y en su gloria, y dejo que esa realidad, escuche, y dejo que esa realidad permee o que invada cada área de mi vida. Vivo siempre a la luz de Dios y de su palabra. Mis hermanos, temer a Dios es clave para que vivamos en santidad. Y es el antídoto contra el pecado. El pecado se caracteriza porque te hace huir de Dios, como lo hizo Adán. Escapó, huyó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Es que tuve miedo. Tuve miedo. Y me siento avergonzado. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y así hay muchos allá afuera que se sienten con temores y avergonzados. Posiblemente dentro de la iglesia también. Y llega el diablo y trae condenación sobre sus vidas. Pero hermanos, cuando el diablo llegue y los condene, porque ciertamente el diablo sabe más Biblia que nosotros, puede usar la Biblia para condenarlo, pero ¿sabe lo que hace el diablo? Que fue lo que estudiamos, mutila la escritura. Y si usted se queda con una parte y no ve que tenemos a Jesús, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, usted le va a querer la mirada, se va a quedar ahí. Vaya la palabra y diga: sí, he caído, estoy mal, pero el Señor Jesús me puede perdonar, me puede limpiar. El pecado hace que nos olvidemos de Dios, hace que Dios sea irreal para nosotros. Es lo opuesto al temor de Dios, donde tu pasión es venir ante Él y siempre pensar en Él. Así que hay dos maneras de vivir la vida: olvidando la realidad de vivir delante de un Dios 3 veces santo, o siendo consciente de su realidad abrumadora. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Segunda de Corintios 7:1: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En dónde? En el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona nuestra santidad? Yéndonos con los monjes Shaolin, pastor, allá nos escondemos en una montaña y no, ya nos ponemos una venda y ya se acabó todo esto. Somos santos, ahí nos consagramos. ¿Es lo que dice? Porque el problema está en el corazón, hermanos. Está aquí. Así se vaya con los montes Shaolin, se vaya a donde sea, lleva un corazón engañoso y perverso que puede traicionar en cualquier momento. Nuestra santidad se perfecciona, se va completando. Recuerda, este es un proceso en el que estamos. El Señor ha comenzado una buena obra en usted y en mí, y la va a completar hasta que Él venga. Esa es la promesa que tenemos de Dios, que Él nos va a ayudar. Pero hermano, usted y yo también tenemos que hacer algo, ¿sí o no? Sí. Es que ahí está la palabra y me va a perfeccionar, sí, pero ande en el temor de Dios, andemos en el temor de Dios, todos los días. La frase "así que" trae un flujo de pensamiento desarrollado por el apóstol Pablo desde el capítulo 6, donde se mencionan las promesas. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? Bien, estas promesas tienen que ver con la que estamos purificando.
purificar nuestros corazones. El corazón, por lo regular, está siempre relacionado con lo más profundo del mismo ser. ¿Cómo están nuestras motivaciones? ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestros deseos más íntimos? Muy mal, pastor. Muy mal. ¿No es momento de pedirle perdón al Señor? Y de vivir en su temor para que nuestra santidad se siga perfeccionando. Recuerden, mi hermano, que todo esto es un proceso. Y a veces seremos sometidos a altas temperaturas, como lo hacen con el oro, para que sea removida toda la escoria, todo lo que no sirve. Y sabía que mientras más nos acercamos a Dios, nos daremos cuenta de que nos falta mucho. Por eso cada día debemos proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Por otro lado, aquí quiero mencionar algo muy importante. Dejemos de mirar los pecados de los demás y comencemos a mirar nuestro propio corazón. Amén. Estamos más preocupados porque la gente de afuera viva en santidad que por nosotros mismos. Vaya conmigo a Proverbios 14:27. Vamos a leer aquí unos versículos que usted puede anotar y después meditar en su casa. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 19:23, cómo toca el tema de Proverbios, del temor de Dios, este libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. El temor de Jehová es para vida, lo que dice Proverbios 19:23. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Es lo que dice Proverbios 23:17. Isaías 8:13 dice así la palabra: a Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Hechos 9:31 también dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El hombre más sabio y rico de todos los tiempos cierra su libro de Eclesiastés con las siguientes palabras. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Temor a Dios. Es que yo no entiendo muchas cosas de la palabra. Esto que me explicó de las 70 semanas, Daniel, Señor, no entiendo nada. Está bien, hermano. Voy a estudiar mejor para ser más claro. Es un tema del fin del tiempo, escatología bíblica. Y tenemos que estudiar eso porque estamos en esos tiempos, hermanos, con la ayuda de Dios. Pero vean lo que dice aquí ese hombre, que cuando se acercó a Dios y Dios le dice: ¿qué quieres, Salomón? Pídeme lo que tú quieras, Salomón, lo que tú quieras. ¿De verdad, Señor, lo que yo quiera? Sí, Salomón, te lo voy a dar. Yo soy Dios, todopoderoso. Dame sabiduría. Necesito sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el contexto está rodeado de algo muy interesante, porque Salomón, antes de que platique con el Señor y el Señor le diga: pídeme lo que quieres, antes de eso dice que Salomón ofreció 1000 holocaustos, todo quemado, todo entero para Dios, todo para Dios. 1000. ¡Qué increíble! 1000. Y nosotros no queremos darle
10 pesos de nuestra ofrenda al Señor. Miren, yo no quiero meterme en esto, porque son temas, cuando tocas la cartera como que muchos brincan. Todo está bien, pastor, pero no toquen mi cartera. Pero no está en el cuánto, no está en el cuánto, está mucho en el cómo. Usted puede dar un peso, hermano, y eso agrada al Señor. Y una vida que vive en obediencia, que ama a Dios, eso agrada a Dios. Si usted no tiene un peso, eso fue lo que llamó la atención al Señor Jesús cuando vio a una viuda pobre que echaba 2 blancas en el arca de las ofrendas, 2 moneditas, y pasaban los ricos y aventaban tesoro, pero era de lo que era de lo último. Pero usted a veces, o mejor dicho, podemos a veces detectar cómo está a veces la condición espiritual de las personas en cosas tan sencillas como esta. Si no somos obedientes en eso, nada más en eso, porque es por obediencia, no por manipulación. Imagínense en lo otro cómo estamos. ¿Será que por eso estamos mal? No sé, hermano, no sé, entre usted y esa. Lo que usted da, lo que no da, es entre usted y Dios, no conmigo. No conmigo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a terminar con lo siguiente. Vaya conmigo al capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras usted abre su Biblia, hermano, otra vez le recomiendo, traiga su Biblia de papel. Yo hablaba con mi esposa ayer de algo interesante. Qué bueno que traiga su Biblia aquí en el celular. Pero así como están las cosas en la actualidad, solo piensen, todos ellos tienen nuestra información, todos. Saben lo que nos gusta, lo que comemos. ¿Sí sabían? ¿Qué lugares son nuestros favoritos? Y vienen recomendaciones por internet, muchas cosas. Tienen nuestros datos, saben quiénes somos. El día de mañana, con esta tecnología, ¿qué pasa si le empiezan a modificar la Biblia? ¿Qué le va a pasar? Y usted, por no conocer la palabra, le va a creer: aquí tengo mi Biblia. Pues ya le mutilaron el versículo. Yo no sabía. Tengo una Biblia, hermano. Una Biblia. Me imagino que tiene una en su casa, ¿verdad? Me imagino, por lo menos, pienso que sí. Ya sería el colmo que no tenga una Biblia. Somos cristianos, somos discípulos del Señor. Tenemos que estudiar nuestro libro, nuestros 66 libros. Tengo una Biblia de papel, hermano. Todos podemos comprar una Biblia. Invierta en los tesoros de... Cómprese una Biblia de estudio. Es que cuesta muy cara, cuesta 1,500. Sí, pero para otras cosas no nos duele. Una buena Biblia de estudio, hermano. Ya está en el capítulo 5. Ahí se nos habla del primer pecado de la iglesia. Sí, hermano, Dios castigó fuertemente la mentira para restaurar el temor dentro de su iglesia. Ahora bien, si usted ha leído este libro, no me dejará mentir que el principal protagonista es el Espíritu Santo. Se le menciona más de 40 veces. En este libro de Hechos, vemos al Espíritu Santo regenerando, bautizando, llenando, santificando a los creyentes. También al Espíritu Santo lo vemos eligiendo misioneros, dirigiendo las funciones de los apóstoles,
el Espíritu Santo presidió el primer concilio de la iglesia. En una ocasión el Espíritu Santo le prohibió a Pablo, a sus amigos, ir a Asia. Tampoco les permitió llegar a Bitinia. Le leo los versículos. Y atravesando Frigia, de la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Y era algo bueno predicar la palabra? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo dijo, no vayas para allá. No vayas para allá, Pablo. Después algunos dicen, pero ¿por qué? O sea, si es algo bueno, sea obediente a su pastor, sea obediente a la palabra, sea obediente al Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces el Señor le da una visión a Pablo de un hombre macedonio. Y le dice, Pablo, ven acá, ayúdanos. No es por allá, es por acá, necesitamos tu ayuda. En concreto, el Espíritu Santo dirigía y controlaba la iglesia de Cristo. Bien, al punto que deseo llegar es que la iglesia gozaba de la dulce presencia del Espíritu Santo. Pero no olviden algo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, es santo. Santo. Y Hechos 5:5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El capítulo 4 termina con una hermosa acción de Bernabé, el hijo de consolación, aquel hombre que integró a Pablo en la iglesia cuando lo rechazaba. Ese mismo quien se llevó a Marcos después de una discusión, de un desacuerdo con Pablo. Las escrituras dicen que Bernabé vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. No se la pidieron, fue voluntario. Había mucha necesidad y había hermanos que tenían dinero y ofrecían sus bienes. Fue voluntario. La trajo a los pies de los apóstoles para que ellos se hicieran cargo y repartieran sabiamente según las necesidades de la iglesia. Esto llamó la atención de un matrimonio que quiso imitar lo hecho por Bernabé, pero acordaron sustraer de manera secreta y deshonesta una parte y fueron descubiertos por Dios. Mire, ellos no tenían la obligación de dar ninguna ofrenda. Su pecado fue la mentira de declarar más de lo que habían hecho. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero aquí no termina todo, faltaba Zafira. Después de 3 horas apareció la esposa, sin saber que su esposo ya estaba muerto. ¿En esto vendiste la heredad, Zafira? Sí, en eso. Su conciencia. Pasaron por alto su conciencia, que les decía, no es cierto, sustrajiste algo, Zafira. Los mismos jóvenes que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Imagínese el temor en la iglesia de los jóvenes, de los niños, de las personas adultas. No vayan con Pedro, no hablen con Pedro, no se acerquen a Pedro, pueden caer muertos. Pedro tenía ese discernimiento también que el Señor le había dado, muy agudo, y el Señor le reveló. Hay un matrimonio que está en pecado, pero Ananías y Zafira me están mintiendo y no voy a permitirlo porque yo soy santo. Acabo de terminar de leer el libro de Ezequiel. Voy a Daniel precisamente, al libro de Daniel. Pero el libro de Ezequiel habla de todos los pecados del pueblo y cómo el Señor quiere restaurar su santidad delante de ellos. Y no lo hago por ustedes, dice, lo hago porque mi nombre es santo. Al instante, Hechos 5:10, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes,
la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La impresión fuerte que recibieron los jóvenes también. Jóvenes, vivan en santidad, tengan temor de Dios. Se llevaron primero al esposo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Se llenó su corazón de temor. Después, oye, después de 2 horas, ¿otro Pedro? Sacaron a la esposa. Yo creo que iban así, cuando pasaron delante de Pedro, así agachados, ni lo veas. Ni lo veas, porque ese Pedro anda bien metido con Dios. Dios le muestra varias cosas. Versículo 11 dice, se repite esta frase 2 veces aquí, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El temor de Dios se apoderó de la iglesia y de los que oyeron todo lo que estaba sucediendo. Un profundo y reverente respeto conmocionó a toda la iglesia y de boca en boca se corrió la noticia de lo que había ocurrido. Dice, ahí en casa de oración cayó uno fulminado, ¿verdad? Ya fueron. Ni vayan, no se congreguen ahí. No se congreguen. Esa fue una época en la que la iglesia gozó de una presencia especial del Espíritu Santo. Los bendijo con la unidad de la comunión y el poder de los milagros. Pero fue el mismo Espíritu Santo que trajo juicio sobre Ananías y Zafira por haber mentido. Hebreos 12:28, termino con esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Reverencia. Levántese, hermano. Vamos a darle gracias a Dios.